Hola chicos, buenos días, tardes o noches, desde donde me estén viendo en este momento. Bueno, de ahí les paso a explicar el fondo de pantalla, pero este video básicamente es de mi historia, cómo llegué a ingresar a la universidad, a la uni para ser exactos. Ya he hecho un par de videos antes que están en mi canal también, pero este quiero hacerlo más completo y bueno, que quede para la posterioridad, ¿no? Así que vamos a ello. Empezamos desde mi origen. Básicamente yo vengo de un pueblito que se llama San Ignacio Cajamarca, que es una provincia que está al norte de esta región. Es básicamente frontera con Ecuador. Y desde allí, una ruta en bus desde allí hasta la capital, que es Lima, mi país, más o menos son entre 21 a 23 horas, ¿no? En bus, por tierra. Antes había un acceso más rápido por aeropuerto, pero son temas ya del gobierno que hay que solucionar, pero por aeropuerto se podía llegar en una hora hacia otro pueblito y de ahí 2 horas más y ya estabas en San Ignacio. O sea, se te iba a hacer 3 horas de viaje, pero bueno, esperemos que se vuelva a reanudar. Vamos al asunto que básicamente, bueno, yo vengo de allí, viví la ciudad de ese pueblito que se llama San Ignacio y empecé, bueno, mis estudios por allá, desde jardín, ¿no? Desde el pequeñito, desde el nido que se le dice, bueno, no sé si antes había nido, pero bueno, desde ahí, primaria y secundaria, solo hasta tercero de secundaria y luego ya me vine a Lima y les puedo contar lo siguiente, ¿no? Y bueno, básicamente desde pequeño me empezó a gustar las matemáticas desde que tengo uso de razón y por eso es que elegí la uni. Y sobre todo que también desde pequeñito me adelantaron un año en cuanto a jardín, creo que se llevan 3 años. Bueno, mis padres decidieron ponerme en 2 años nada más, pero no es que, bueno, me explicaron unas cuantas razones de por qué lo hicieron, pero no es que hubiera sido fácil para mí, sino que se me complicó un poco y por eso fue que desde primero de primaria fue que empecé con el tema de las academias con profesores, para ir en la onda, en el ritmo y poder adaptarme a los compañeros que supuestamente tenían un año más que yo, ¿no? Y eso fue hasta básicamente toda la secundaria, porque era el menor del salón siempre, ¿no? Hasta que llegué a la universidad y bueno, ahí se emparejaron las cosas un poco. Y ya, desde pequeño estaba en esas academias con varios profesores. Si pongo un número, hasta que logré ingresar a la universidad, por lo menos 100 maestros fácilmente me pudieron haber enseñado. Claro, no solo matemática, comunicación, letras, historia, todo lo que abarca, ¿no? Y bueno, ¿y por qué es este fondo de aquí? Este fondo es porque el pueblito donde estaba viviendo es básicamente una zona cafetalera, caficultora. Justamente esa es la planta de café con sus granos. Uy, estoy aquí grabando en Zoom y se mueve solo la cámara. Ya, y bueno, desde pequeño también, mi papá, como es ingeniero agrónomo, me llevaba a una pequeña chacrita que teníamos ahí, a 15, 20 minutos en mototaxi, que se le hizo esos vehículos de tres ruedas, ¿no? En carro está 5 minutos más o menos, pero más o menos para que den una idea. Llegábamos a un sitio así parecido, no tengo la foto ahora es exacta de cómo es, era la chacrita, pero básicamente es algo así, ¿no? Como cerros a los costados y bueno, básicamente las plantas de café están sembradas en falda, ¿no? Este tipo de la falda y acá hay como se le dicen surcos, ¿no? Hay un hilo de plantas de café en orden y luego tienes otro surco, otro surco, otro surco, y así vas en todo
el cerro, ¿no? Y bueno, a la altura más o menos son de 1320 y tantos metros sobre el nivel del mar eh, un dato adicional es que esto ayuda bastante a bueno, me llegó un pedido aquí que tengo de mi negocio, pero bueno, ya. Seguimos. El, eh, me- bueno, a esa altura básicamente de las plantas de café se pueden eh, tener un buen desarrollo, ¿no? Y sobre todo una mejor calidad de taza, que al final eso es lo que le da el precio al café. Bueno, mi relación con la agricultura en realidad ha sido poca, pero sí he ido, bueno, de pequeños habré ido casi una vez por 2 semanas, puede ser algo así, como a, a salirme un poco de la rutina del estudio, porque básicamente, al menos desde donde mis padres me ayudaron, fue siempre priorizar la educación, ¿no? Entonces estaba casi todo el día metido en el tema de la educación, pero desde cierta edad, porque desde mi infancia más o menos, o sea, lo que es primaria, siempre jugaba con los amigos del barrio y recuerdo que llegaba del colegio y, y salíamos, bueno, salía, como ahí era todo seguro, ahora todavía es un poco, un poquito inseguro, pero mayormente seguro todavía por ahí. Y bueno, salía del colegio y luego me iba a jugar al frente y llegaba a la casa a prox 7, 8 de la noche, que pues tendría 8 o 10 años, 11 años, y bueno, así es como me divertía básicamente antes, ¿no? Y bueno, esto lo cuento con el fin de que mayormente dicen, no, si bien no son todos los alumnos que ingresan a esta universidad, es común decir de que siempre se la pasan estudiando y demás, pero en mi primera etapa, o sea, también, o sea, tenía las academias en sí, pero, pero siempre hallaba la forma de divertirme, ¿no? De ir a jugar por ahí. Hacíamos PlayStation muchas veces, fulbito, chapadas o escondidas, creo, y un montón de jueguitos, ¿no? Al final todo esto suma y es lo que hasta ahora me doy cuenta que no todo es simplemente estar estudie, ¿no? Porque tu cuerpo necesita moverse y al final puedes pagar una gran factura si es que no, no te ejercitas, ¿no? Al final. En mi colegio, por ejemplo, el recuerdo en que cuando estaba en quinto o sexto, nos hicieron concursar hasta también por un concurso de lenguaje. Bueno, sí, he tratado de ser competitivo desde antes, incluso ¿no? Un poquito desviando mi regreso al tema del lenguaje. Hay unas anécdotas que me cuentan mis padres, pues, cuando estaba bien pequeño, me dejaban bastante tarea, hablamos más o menos de primero y primaria, y a veces mi mamá me hacía la tarea, no sé si eran de pegar letrita, recortar del periódico y pegar al cuaderno o algo así, y me decía que yo me enfadaba bastante porque no me gustaba que alguien más hiciera mi tarea, ¿no? Y bueno, un poco me sorprende, pero ya le voy hallando el sentido de por qué era así. Y al final no he cambiado mucho en lo que es ahora, ¿no? Siempre me gusta tratar de que yo pueda hacer las cosas. Esto tiene puntos buenos y malos, pero al final siempre se trata de aprender, ¿no? Aprender nuevas cosas y ver qué más herramientas te da la tecnología ahora y sobre todo qué facultades más a uno le faltan por descubrir y aprender. Y bueno, regresando al tema del lenguaje, hubo un concurso también de ello y no recuerdo si quedé segundo o primero por ahí del concurso, pero es como una perlita que les doy, que a veces, o sea, si bien a mí me gustaban las matemáticas y demás, pero no dejaba de que, por ejemplo, las letras me puedan, ser una limitante, ¿no? Al final buscaba ser, este,
a una persona que puede entender lo mejor posible cómo funcionan ambos mundos, ¿no? Y ya en la secundaria, a inicios, por ejemplo, o terminando también la primaria, más o menos en esos años, era más competitivo porque tenía unos cuantos amigos por ahí también, el profesor salía a la pizarra, te mostraba unos cuantos problemas y ya ahí tenías que resolverlo rápido, entonces como yo me sentaba en las primeras filas de los alumnos, ¿no? Terminaba el profesor de copiar los problemas y luego resolvíamos. Y yo recuerdo que cuando a veces terminaba yo de realizar el problema, ya me estaba parando para ir al, al profesor a que lo revise y escuchaba, ¿no? Sillas atrás que se movían a una y otra y eran mis compañeros que también íbamos a la competencia y demás. Por ahí, ya si me están viendo, ya saben quiénes son. Una bonita experiencia, sí, ¿verdad? Todavía seguimos siendo buenos amigos, si bien ya no nos hemos visto mucho, pero la idea, la intención siempre está ahí, ¿no? La comunicación. Ya quizá este año ya nos vemos por ahí. Ahora estoy en Lima, al momento que estoy grabando este video, pero de aquí a unas cuantas semanas voy a volver a provincia. Y bueno, después, en la secundaria, básicamente, como les mencioné, era bastante competitivo en lo que era un poco esos años, de sexto a primero. Y cuando llegué, por ejemplo, a sexto, no recuerdo realmente el puesto en que terminé la primaria, pero seguro entre los cinco habrá sido fácil, pero cuando llegué a primero, recuerdo que los primeros semestres o cuando te dan el acta de notas, yo salía algo entre los 20 algo así. Y, y quiero que recuerden este número, ¿no? 20 30 más o menos, que luego se va a repetir en un próxima anécdota que les comento. A ver cuántos minutos vamos. No se ve aquí. Bueno, ya, seguimos. Y para mí fue un choque bastante porque es como tu rutina, ¿no? Como es toda tu zona de confort. Y siempre estás ahí en ese rango y de pronto caes. Y bueno, no sé si eso al final despertó más no sé, ese hambre, ese interior de querer competir, ganar y demás. Y al final si bien no sé si me tomó medio año o un cuarto de año, bueno, el cuarto de año me di cuenta de que estaba en ese puesto, pero más o menos terminé el año entre los tres primeros. Y esto fue no solo ayuda bueno, al final Dios siempre está siempre presente, pero como les comentaba antes, que a mí me adelantaron un año y y no es que de ahí todo con academias fue perfecto, ¿no? Sino que si bien la matemática sí entendía bien, el lenguaje, por ejemplo, que son básicamente, yo lo veo como unas fórmulas en forma de letras, ¿no? Que te dicen que tienes que tildar acá, la sobretrúfula, la grave y demás, el diptongo, el hiato, bueno, más o menos lo relaciono, pero cuando hablaban de historia o de inferir algo, mi mente estaba como en otra sintonía. Y cuando llegaba ese tipo de tareas que tenía que realizar en casa, le pedí ayuda a mi papá, a mi viejito, que me ayude a hacer es justamente esa pregunta, porque no me salía realmente de la cabeza cómo es que se puede inferir o responder estas cosas, ¿no? Y bueno, esa parte sí me costó bastante, incluso hasta poder ingresar. Bueno, preparándome para ingresar, ¿no? Que al final, si bien logrado comprender a un 75-80% de ello, pero ya me ayudó para ingresar. Pero antes, ¿qué les digo? Al menos un 10% que a las justas se entendía, o sea, el poder extraer cosas y poder enlazar varias cosas, ¿no? Ya al final eso con la práctica
se puede lograr, ¿no? Bueno, ahora seguimos con lo que es cómo y terminé el colegio allí en el pueblito de acá, donde estaba en San Ignacio. Llevé mis primeros 3 años de secundaria allí. Salí con primer puesto allí, sí, aunque casi el último bimestre que le decimos ahí del acta de notas, casi una chica me ganó por ello, pero bueno, ya al final, no lo digo con ánimos de querer sorprender o algo, pero al final esto es mi intención es de que vean cómo fue mi avance, ¿no? Y quizá muchos o pocos se van a sentir familiarizados con esto, ¿no? Con algún sentido o algunas u otras experiencias que les comento. Este video es básicamente para dar mi testimonio como sin filtro, salvo este filtro, ¿no? Del fondo, para llegar a conectar a él con la gente que realmente viene de una situación similar como yo, ¿no? Y bueno, desde primero a tercero, básicamente, como les decía, fue los momentos en donde me esforzaba bastante por estudiar, estudiaba en las mañanas, en las tardes, no recuerdo si eran todos los días o los fines de semana, iba a una academia con otros compañeros de otros grados y de otros colegios. También una profesora ahí nos enseñaba, más o menos era, como ahí es todo campo, al final de caminata era una hora de ida y una hora de vuelta, más o menos. Ahí, bueno, la pasabas de todo, ¿no? Tenías tus momentos de conectar con amigos y al final, pero también en el trayecto, ¿no? Pero ya en el salón con la profesora. Vi un montón. Recuerdo a esta profesora bastante, profesora Maribel. Por ahí sí, creo que sigue enseñando en el Tito, una excelente profesora en fin. Y bueno, hay otros y demás, ¿no? Como profesor Elden, que me ayudó bastante en tema de poder ingresar al Trilce, que les voy a comentar después, que era un colegio para aquí en Lima ya, donde pasé cuarto y quinto estudiando aquí. El asunto fue que terminé el tercero de secundaria allí, en el Tito, se llama Tito Cusillupanqui, el colegio, y, bueno, me facilitaron bastante el papeleo y demás. Yo pensé que iba a ser quizá un poco complicado poder salir de allí, pero no. Terminado el tercero de secundaria, hice papeleo con el subdirector, me parece, o secretario allí del colegio en ese entonces. Me dieron la facilidad, todos los papeles y ya me vine a Lima a estudiar en cuarto y quinto año, ¿no? Más o menos hablo 2015, 2016, aprox, por ahí. Y bueno, llegué aquí a un colegio preuniversitario. Ojo, 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 que no es que, digamos, que estudies en un colegio tipo así, que hay colegios preuniversitarios que sí te ayudan bastante justamente a poder ingresar a determinada universidad, pero en el que yo fue como, si bien sí tenía un nivel bastante exigente, pero en tema de poder ingresar a la uni, si les hago un mapeo, de toda mi promoción habremos ingresado unos tres, pero, por ejemplo, yo ingresé un año X, luego otro compañero ingresó al siguiente medio año, como los exámenes son cada medio año, y ahí tengo otro compañero que ingresó creo a los 2 años después todavía, o sea, ya, para que se den una idea del nivel del colegio en que me puse, pero en realidad era muy bueno porque me ayudó a entender un poco más las bases, que para eso llegó aquí otro notificación, un pedido, llegó para sentar un poco más las bases de lo que eran las matemáticas y lenguas y letras, mejor dicho. Me distrae mucho el tema del negocio, pero estas clases que llevaba en ese colegio me ayudaron
bastante, como le digo, sobre todo, o a poder conocer un entorno más exigente, ¿no? Que, por ejemplo, teníamos exámenes de entrada y exámenes de salida, y, y como yo era, no sé, la competencia ahí lo tenía bastante cuadriculado, ¿no? No salía de ese cuadrado y siempre estaba ahí. Llegaba a recreo uno, habían dos, y llegué al primer recreo, agarraba mi cuadernito, me iba a un muro X por ahí, y con otros compañeros me parece, y a estudiar para el examen de salida. Llegaba el otro recreo y seguía estudiando para el mismo examen de salida. Si no recuerdo mal, los exámenes de entrada eran sobre todo números, y para mí eso era, si bien había unos exámenes que sí, que cuando llegué a las primeras clases en cuarto año, de que nunca en mi vida había jalado, nunca, nunca, nunca. Mi primer examen fue 0,5, de ahí un segundo examen quizá también fue 0,5, de ahí por ahí un 0,0, o sea, las primeras semanas o meses de ese colegio estaba como, yo nunca, fue un choque bastante fuerte porque nunca había tenido esas notas, nunca había sacado eso, pero no era, al final era como tema de querer exigirte más, ¿no? Que también ojo, te agrupan por salones, ¿no? Que si tienes mejores notas y demás, te ponen más alto, ¿no? Y si de acuerdo a tus notas, ¿no? Tu ponderado. Empecé en la letra F y terminé en la letra A. Hay otros colegios que es al revés, ¿no? Como que la F es su mejor y la A es el peor, pero la intención es por orden, ¿no? Llegué a ese colegio, también damos simulacros, ¿verdad? De exámenes cada cierto tiempo, y ahí de todo el grado dábamos el mismo examen y ahí salían los ponderados, ¿no? Y recuerden el número 20 que les dije más o menos que fue en primero de secundaria que me pasó, me volvió a pasar aquí en cuarto de secundaria, pero en otro colegio, que llegaba de ser primero en algo y ahí de nuevo abajo, el número 20. No es 20 exacto, pero más o menos, ¿no? Más o menos 2, más o menos 3. Y de allí, bueno, empezó de nuevo la competencia, bueno, para mí una competencia interna, ¿no? De querer aprender más y verle que en realidad existían más personas que también se dedicaban y que les gustaba estudiar y ser competitivos, ¿no? Entonces me gustaba ese entorno. Y con ese entorno al final llegué a ser muy buenos amigos, y también nos metimos, el colegio también tenía una especie de academia preuniversitaria, pero solo enfocada a matemáticas. El nombre, ay, me olvido el nombre. Bueno, un nombre X que al final eran ejercicios de nivel uni aprox, ¿no? Donde nos dedicamos casi todas las tardes, o creo que una vez a la semana o dos a la semana, y si me falla la memoria. Solo éramos un grupo de 5 o 6 alumnos aprox y resolvíamos esos problemas de matemática. Y tenía un compañero que, ahí está Adrián, un saludo, que siempre hacía las cosas mucho más rápido, entendía mucho más rápido. Claro que ella tenía otra formación X, que quizá por ahí se anime a contar su historia, pero a veces habían problemas que yo no entendía en absoluto, o sea, estaban volando total, total, y ellos y un par más por ahí que sí lograban entender. Entonces yo estaba, vamos a ver cómo mejoramos en este tema y cómo quizá en algún momento logremos alcanzar ese nivel, ¿no? Al final él, bueno, ya terminó estudiando en la Católica, yo me fui para la unidad. El tema aquí quiero resaltar es de que, bueno, como se dan cuenta, siempre fue un tema de querer mejorar siempre, ¿no? Y, y ya, bueno, eso fue en cuarto.
en quinto también, y de allí, ahora sí empieza, no sé si que no se hayan aburrido mucho, ahora sí empieza mi etapa ya preuniversitaria. No empieza terminando quinto, sino que empieza a la mitad de quinto año. Conversé con el director de mi colegio yo estudiaba hasta las 3 de la tarde y mi academia que empezaba de CEPRE, que creo que era alrededor de 1:30 o 2, empezaba allá y mi colegio estaba por acá, a ver si se nota, ¿no? Y de acá a acá eran aproximadamente una hora, hora y media de camino. Entonces, si yo terminaba el colegio a las 3, entonces tendría que pedir permiso para salir aprox a la 1 o 12:30 por ahí, ¿no? Me perdía todas las clases de letras, básicamente lengua, literatura, cívica, las que hay, ¿no? Y, y bueno, conversé con el director y demás y me dejó salir temprano, por la mitad del segundo periodo de quinto. Y al final esto es un esfuerzo conjunto. Por ahí si algún padre me está viendo, padre, madre, familia, no lo hubiera podido lograr, por ejemplo, sin mis padres, que era un apoyo total. Por ejemplo, yo vine aquí en Lima gracias a un apoyo de mi hermano, que él estaba estudiando acá. Ya él me lleva 14 años de diferencia, o sea, él ya estaba en la universidad, hasta terminando, me parece. Y bueno, pero mi mamá vino junto conmigo, me ayudó básicamente a adaptarme también y por ejemplo, cuando terminaba ya hablo del segundo periodo de quinto, terminaba mis clases del colegio, prox 12:30, una, ella ya estaba, o dejaba antes el almuerzo, ¿no? El bendito almuerzo. Bueno, ya yo salía de ahí, recogía mi almuerzo y me iba, tomaba mi micro, de esos micros azules que te llevan desde Pachacamac hasta Callao. Y bueno, me iba almorzando ahí. A veces me tocaba mi rico arroz con huevo, que llegaba oliendo todo, todo el micro ahí. Me sentaba al final, casi por ahí, para que eso fue el inicio, ¿no? O sea, sin saber, ¿no? Ya luego creo que ya le decía a mamá, mejor ponme algo más tranqui para que no huela mucho. Pero ya, y justo tomaba el micro, almorzaba allí, terminaba de almorzar, plum, llegaba a CEPRE Uni, y arrancaba de nuevo las clases hasta las 8 de la noche, aprox. Y llegaba a la casa eso de las 10 11, creo que algunas veces llegaba hasta medianoche. No es que me quedaba vagando, sino que cuando en las últimas clases de CEPRE, o sea, perdón, en las últimas horas, el profesor dejaba ejercicios y demás, o te quedabas copiando en la pizarra, o te concentraste en algo y el profesor avanzó, y ya a veces sabía que tomando foto, porque te permite tomar foto ahí, y a la clase dice, no, ya en la casa lo veo y demás. Al inicio no me funcionaba eso, ya sabía que no, yo ya sabía que eso no lo iba a poder ver en un futuro, entonces me aseguraba que en esa noche, ya sea salíamos a las 8 y me quedaba hasta las 10 y algo más a poder copiar y demás, y entender. O ese profesor se quedaba también a resolver unas consultas, ¿no? Pero una hora, no es que sea hasta las 10, pero un poco así. Y bueno, eso fue una rutina que, sinceramente, si tienes ¿cómo puedes decir? Un balance adecuado en lo que es estudios y lo que es deporte, sí te lo recomiendo hacerlo para si estás comprometido 100% a querer ingresar, pero si tu foco es 100% estudiar, 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 yo no lo volvería a hacer. Este, Al final no es que esté diciendo que no hubiera, que si volviera a ir al pasado, yo sí lo voy. A ver, ¿cómo explicar esto? O sea, al final lo que quiero decir es de que todo, todo, todo lo que te pasa en tu vida suma, ¿no? Pero mi intención aquí es poder ayudar a alguien que ya se le haga un poco más fácil este camino, ¿no? No es, como dicen, poder este, facilitarles
el tema de algunos problemas, ABCD que hayan y puedas lograr tu ingreso más rápido. Por ejemplo, ¿por qué les mencioné todo este trama? Porque llegaba a casa en ese quinto año, al fin, el segundo periodo, y llegaba a casa con la columna destrozada, con la lumbar destrozada, o sea, cargaba un montón de peso para ir al colegio y encima cargaba más peso del mismo CEPRE y todo eso me iba hasta CEPRE y luego volví hasta mi casa y hubo momentos donde sí, este, realmente ya no podía más con la columna porque era un dolor intenso, o sea, no sé si ubican, digamos que esta sea la columna, ¿ya? Y acá abajo tienes los dos riñones. Básicamente era como una franja así, ¿no? Que dolía bastante, y hasta un poco la cadera y demás. ¿Pero por qué es esto? Por el tema de estar sentado mucho tiempo, de no querer hacer ejercicio y demás, porque no, en realidad no había nadie que me pueda ayudar o aconsejar en ello, ¿no? Yo sí, solo me enfocaba en ello, en ello, en ello, en ello. En ello. Y tanto fue así que incluso no hice ni fiesta de promoción, no fui ni al viaje, a alguna X fiesta o cumpleaños que había, yo no iba. Mi pensamiento era, mira, si voy a... Y justo era, no sé, algún examen de CEPRO o algo así cercano, porque eran cada 2, 3 semanas te toman un examen ahí. Son los domingos los exámenes y la fiesta era un sábado por ahí, por ejemplo. Y decía, mira, voy a desperdiciar, no sé, esta noche acá en ir a esta fiesta X, y luego, y si me va mal en el examen de mañana, me voy a sentir fatal, me voy a sentir fatal, me voy a sentir fatal, 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 fatal. Y esa era mi lógica, ¿no? Al final, que no llegué a ir a ninguna y al final se logró el objetivo, ¿no? Como lo ven, es un esfuerzo que pocos se atreven a sacrificar y demás. Sé que hay, algunos se les pudo hacer más fácil o otros más difícil, pero bueno, este es mi testimonio, ¿no? Eh, y bueno, después terminé ese quinto, al final entre los tres primeros, creo que incluso fui tercero o quinto, dejémoslo top 5 en toda la cuarto y quinto que estuve allí en el colegio. Y dije, vamos bien. Me preocupé más, o sea, en terminar bien el colegio que la CEPRE en realidad. No sé, era como decir, mira, si me gustan hacer las cosas bien. Y ya, mira, en CEPRE, quizá el primer ciclo, que era la segunda parte de quinto, ya veía que no iba a ingresar, entonces dije, vamos a enfocarle bien al colegio y terminar bien el colegio, cosa que así lo hice y de ahí ya me tomé un año más en ingresar. eh, y, y bueno, a ver, terminó quinto y iba a los exámenes de la CEPRE y sacaba más o menos, si quieren saber mis notas, entre un 10 9 un 9 un 10 perdón, se acaba la batería, un 9 un 10 pero era porque también estaba con el colegio y demás, no era como un combinado de un montón de tareas, ¿no? Lo que quiero decir es que no me estoy excusando de nada, sino que en realidad si le hubiera pedido un pelín más de punche a CEPRE, no es que hubiera llegado a un 15 un 16 por medio, sino que un 11 quizá por ahí hubiera sacado mi primer ciclo, pero no lo hice. Aprox debe ser un 10 por ahí. No tengo exacta la data, pero sí, más o menos por ahí. Entonces, con esa nota ya me fui al segundo ciclo de CEPRE, que en realidad para mí fue el primero, pero dejémosle. Ya el segundo ciclo de CEPRE, que arranqué con 10 de promedio, este, terminé ese segundo ciclo con trece de promedio, con 13. Bueno, me baso básicamente en los exámenes de admisión que el primer examen de admisión por ahí también fue mi nota de 10 y algo, el segundo fue de 13 y el tercero ya les comento, pero mi intención aquí es que
den la idea de que, mira, voy a llevar un ciclo X más, o sea, voy a estudiar medio año más en un academia, en un CEPRE, en lo que sea. Siempre tienes que analizar y proyectarte. A ver, si mi nota es 11, digamos, hoy, y de aquí a medio año quiero que mi nota sea 12, pues comprométete a hacer que sea 12. No termines el año como, esto sí es una realidad de, ya le pongo, más del 90% de personas que quieren ir a la universidad abandonan, a la uni, abandonan, porque empiezan con 11, digamos, el primer ciclo, aunque es poco común, los que ya empiezan con 11 los del el primer ciclo, y terminan el ciclo con 11 igual. Llevan otro ciclo y siguen con 11, otro ciclo y siguen con 11. O sea, no hay que ser muy inteligentes para ver que en realidad no, uno es que no le están tomando el tiempo que deben darle, o no realmente quieren, o no tienen las facilidades de poder llevar ese nivel de carga, ¿no? Porque al final es estudiar, 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 estudiar. Pero uno tiene que ver qué factores le están afectando y decir, mira, oye, si necesito ayuda de acá o necesito trabajar acá, pues tengo que hacerlo para poder realmente ingresar y cumplir lo que quiero, ¿no? Ingresar aquí a esta carrera tal y ser un profesional en tal. Ya. ¿Dónde es más común esto? No era exactamente en 11 de promedio, sino en lo común. Quizá hay muchos que me estén viendo ahora que en su primer ciclo estén en 3 o en 5 o hasta en 7, me atrevo a decir. Un ocho lo puedes salvar, pero hasta un 7 de promedio en tus exámenes. Si estás en esa nota, y si estás yendo a un nivel preuniversitario, te aconsejo que te salgas ya de ahí, porque estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. No digo que abandones tu sueño de ingresar, pero digo que te salgas de ese nivel pre. Se cortó el video. Ya, no digo que salgas de eso, sino que vayas paso a paso. Siempre el ego de una persona va a querer ser más que el otro, y al final te vas a dar cuenta que te vas a chocar contra una pared muy, muy grande, y que en realidad no es lo que realmente tú querías, ¿no? A lo que voy es, si estás en un colegio preuniversitario, salte de ahí y ve a un nivel básico. Si estás en una academia preuniversitaria, salte de ahí y ve a una academia nivel básico. Si tienes notas menores a 7, 6, 5, 4, 3. Das un examen X, sacas 3. Das el siguiente examen, sacas 3. El siguiente sacas 5. El siguiente sacas 2. El siguiente 1. No hay que ser muy inteligentes para saber de que ese no es tu nivel. No, pero mire, profe, yo sí que, como he sido profesor de algunos alumnos, profe, mire, yo sí entiendo esto, yo entiendo las clases y demás, solo que al momento de dar el examen, no sé, pues, bien difícil, ahí algunas cosas no se entiende bien, me gana los nervios. No, anda al básico. Ya, ahora sí. Si tienes entre 8, 9 y 10, ya, la idea es, primer ciclo, sacas 8, bien. Segundo ciclo, al menos yo avancé 2 puntos por ciclo. O sea, si primero tenía 11, ya les dije, el tercero, pues bueno, primero saqué 11, luego saqué 13, luego saqué 15 y con 15 ingresé. Ya. Si tú estás en 8, bueno, planteate hacer lo mismo. Primer ciclo tienes 8, acabas el ciclo, sales con 10, siguiente ciclo vas con 12, y el siguiente 14, y con 14 ingresas. Esa es la forma natural. Ya si eres Einstein y por ahí no ha habido, ya puedes ir de 8 a 15 en un ciclo. Con las herramientas o con profesores X brutales, puedes hacerlo. Yo hablo del común, de la masa. Eso sí se puede lograr. Otro punto importante, si es que no tienes preparación, vienes igual de un colegio público como yo, pero yo salí de tercero de un colegio público, cuarto y quinto si lo hice en privado, pero
la tendencia cuál es. Sales de un colegio público, te gusta la uni, quieres sí o sí la uni. El promedio de gente que ingresa a la uni es de un año, un año, un año, un año, un año. Queda en ti ser más que eso, un poquito menos que eso, pero el promedio es un año. Conozco a personas que se han tomado hasta 3 años sin querer ingresar a la uni, que al final sí lo han hecho. Es un gran sacrificio económico, mental, pero sobre todo profesional, porque cuando te iba a- quiero dar además que cuando te demoras mucho en querer estar en la academia, en ingresar, cuando te demoras mucho, ya te mecaniza el cerebro bastante a si tienes A, tienes B y tienes C, ya, haces esto. Pero cuando ingresas a la universidad ya no es la academia, ya es un nivel un poco, es más alto, ¿no? Entonces tienes más cosas y demás, y donde allí, de nuevo, te va a costar aprender. Si ya te costó bastante el tema de querer alcanzar ese nivel de CEPRE y ingresar en la universidad, te va a costar aún más. Bueno, eso es de algunos compañeros que por ahí tengo, se lo he memorado más. No sé si ya se lograron ingresar y demás, pero bueno, esa es la tendencia. Me demoré, como les digo, 3 ciclos en realidad en ingresar, y mi último ciclo, esto sí no lo he contado antes, salvo mis padres, bueno, no sé si lo saben, porque con ellos fue la decisión. En mi último ciclo ya si, por ejemplo, yo no ingresaba a la uni, ya tenía que ir a, por ejemplo, a la Católica, que obviamente también es una buena universidad, pero no era lo que quería en realidad, ¿no? Y al final di todo lo que tenía que dar y el tercero ya pude ingresar, el tercer examen. Dicho sea de paso, un dato curioso, yo también di examen a la Católica, di un simulacro, no el admisión, pero di el simulacro y me fue mal en letras. En números si das un examen de la uni y luego quieres postular a otra universidad y los mismos en el área de números, va a ser demasiado fácil. Pero si tiene letras y obviamente la tendencia es que alguno de la uni sabe poco letras, sí te va a costar bastante. No sé, por ahí creo que digo un examen más X, pero me acordé, un dato adicional, si estás en cuarto o quinto, eso se trata de todo, no es un video estructurado, como ven, no hay ningún guión ni nada. Un dato adicional, por ahí si a alguien le sirve a un compañero, por ahí un familiar que tenga, si están en cuarto, tercero, cuarto o quinto, tienen alguien de secundaria que esté allí, la academia del CEPREUNI no me están pagando ni nada, pero lo recomiendo sí o sí. En lo que es enero, febrero y marzo, ellos tienen un ciclo preescolar, o ¿cómo es? Un ciclo de verano, donde lo ya en la sede de Sucre, al menos en ese tiempo era así aquí en Lima, creo que también hay virtual. Ya, bueno, si estás en provincia, obviamente, y ya no tiene mucho recurso, ya lleva lo virtual. Pero yo llevé cuarto y quinto, me parece, también lo llevé en esos veranitos. O sea, yo he aprovechado, me digo, todo lo que había. No es que vacaciones, ya me voy aquí a Trujillo, a Zorritos, a la playa, me voy aquí a Asia y demás. Y no, no, no. Además, ni conocía que era eso, pero ahora sí, ya, pero mi foco siempre era eso, no salían de esas 4 paredes que tenían, ¿no? Como le decía, un cuadrado de más enfocado ahí. Ya, y le va a ayudar bastante si es que está en esos años, porque es un nivel que ya deberías estar desarrollando y aprendiendo. Y eso ya te va a llevar a, por ejemplo, terminas eso es lo ideal, ¿no? Tercero, cuarto y quinto en veranitos con ello, y de allí, si puedes llevar un nivel básico de pre, sería genial, y de ahí ya luego vas al nivel pre, y ya y con esto te preparas e ingresas. Ese es como el camino ideal
yo no lo hice, por ejemplo, el básico yo no lo hice, pero es algo que te va a ayudar a poder comprender mejor, sentar las bases mejor de lo que se te viene en el futuro, ¿no? Y bueno, después también no solo llevé 3 ciclos de CEPRE, sino que llevé un ciclo de intensivo, en la misma CEPRE Uni, porque siempre hay que terminas el ciclo en CEPRE, luego hay un tiempo X y empiezas el otro ciclo. Bueno, en ese tiempo X hay un ciclo intensivo que le dicen así, que también lo puse ahí, que básicamente es, como dice, más difícil, más hard para puro problemas uni. Y allí estás básicamente a full con ello, ¿no? Y allí también conocí a, a muchos amigos con quienes ingresé desde ese ciclo intensivo, luego llevé otro ciclo más, ¿no? Con quienes ingresé a la universidad en el mismo examen de admisión y básicamente ahí son muy buenos amigos y al final lo que voy es de que siempre busca rodearte de personas así si es que quieres ingresar a esta universidad. Si vas a un nivel básico, da tu analogía, qué tipo de personas vas a encontrar frente a un nivel pre, qué tipo de personas vas a encontrar. Frente a un nivel intensivo, qué tipo de personas vas a encontrar. Porque hay de todo. Hay personas que solo llegan y piensan que esto es jijiji, jajaja, dan su examen y no aguantan ni un mes afuera y va a una privada y se acabó el asunto y sin más problema. Pero hay otros donde sí llegas al salón y lo ves ahí, tipos escribiendo ahí, dale, ves allá al otro costado, dale, resolviendo problemas. Y una anécdota adicional es de que tenía unos compañeros que llegaban al salón y decían, oye, mira, yo veo o sea, luego de que ya nos hicimos de amigos y demás, cuando no éramos amigos, llegaban y ellos se decían a sí mismos, ¿no? Mira, yo veo que felizmente tú no, postulabas a mi carrera porque si no, yo no ingresaba o era una vacante menos. Y para mí era un asombro, hasta un elogio, por decir, porque yo más bien los consideraba a ellos, que sabían más, y que en realidad más bien decía que mejor ellos que no postularan a la carrera que yo quiero, ¿no? Al final era como un mutuo, ¿no? O sea, la idea es que encuentres esos amigos, ¿no? No es difícil de identificarlos, no es difícil. Siempre te das cuenta, incluso están hablando de notas y demás. Ojo que siempre hay de todo. Hay personas que dicen, no, que yo he sacado 15 en este examen y los clásicos cicleros, ¿no? Yo he sacado 13 acá, que me he resolvido casi todo el examen. Si bien son pocas personas que al final hablan demasiado y nunca hacen nada, o sea, en realidad esas notas al final no son reales, porque sí me ha tocado, y no sé en qué andarán en su vida esas personas, pero si habrán estudiado alguna universidad o demás, pero como te digo, no es difícil identificar a esas personas. Si quiero, si quieres, como añadiéndole a ese ideal que te comentaba de tercero, cuarto y quinto y demás, añadiéndole a ese grupito que te unas básicamente con dos máximo, o mínimo ya, mínimo dos, hasta máximo cuatro, no más, no más. Anda con ese círculo, adelante. Resuelve con ellos, pídele ayuda si no entiendes algo y demás. A veces no confías tanto del profe, que tienes miedo y demás, que yo también lo tuve, que no aconsejo. Por ejemplo, en el sentido, no aconsejo en el sentido de que si tienes una duda y el profesor está ahí, te dice, alumnos, ¿tienen alguna duda o pregunta? Todos callados, no. Tienes que lanzarte ahí, pregúntale, ya, profesor, quéjate ahí, hasta que se moleste incluso, ya, llámalo ahí. Profesor, no entiendo aquí, me puede explicar de nuevo cómo resuelvo aquí, me he trancado acá, he hecho esto. Profesor, no sé cómo empezar, llámalo. Profesor, venga, por favor, me puede ayudar con esto, mire, yo realmente quiero ingresar, pero no le entiendo su clase. Llámalo. A lo mucho,
uno, dos, tres gatos se van a reír, pero no te preocupes porque esos que se ríen no van a ingresar. Así que tú tranquilo, tú tranquilo. Tú vas a callar bocas con tus hechos, con tus actos. Y bueno, a ver, no sé si tengo un dato adicional y ay, cuánto tiempo habrá sido, disculpen ahí si los aburrí un poco, pero bueno, ese es mi camino, eso fue mi camino. Al final logré ingresar con 15 a electrónica. Tengo algunos videos donde grabé de videos que me ayudaron a ingresar a la universidad. No sé si los pongo por acá. Acá no. Ahí arriba les voy a dejar que le hagan un clic ahí plum, y les va a salir mi video hablando sobre ello, ¿no? Ojo, que no es solo lo que, no sé si lo mencioné ahí en ese video, no solo son los libros, sino te digo esto en libros, entorno y sacrificio. Ya entienden con sacrificio, ¿no? Cero fiesta, cero X, cero nada, salvo sea tu familia, ¿no? O algo así, ¿no? Pero en vez de fiesta, yo lo que preferiría ir a hacer deporte, correr, al menos una vez a la semana y demás, porque al final esa es la ventaja frente a los otros, porque la mayoría de que ingresa a esto, se prepara para esto, no hace ello, ¿no? Y hasta donde yo lo he visto, según mi experiencia, el deporte es donde te ayuda a la mente a un nivel más grande, a mayor claridad y te sientes hasta a veces más sabio, más despejado, más contento y entras a los problemas arrasando con todas las de la ley. Bueno, eso fue todo, muchachos. Ahí si tienen alguna duda, consulta, un gustazo poder ayudarlos y bueno, todos los éxitos para este camino que tienen de poder ingresar a la universidad. Y si ya ingresaron, bueno, ya pronto seremos por ahí colegas. Un saludo. Chao, chao.